Hoy celebramos nuevamente los hechos de la independencia o dependencia. Este es un tema que no sabemos cómo manejarlo. Si nos vamos al campo de la historiografía, encontraremos que ahí está la historia. Ahí está la historia con su 1810, 20 de julio, con su 7 de agosto de 1819. Y queremos, nos vamos hasta más atrás con el hecho de los comuneros por allá en 1781. Es un breve bosquejo historiográfico que doy para decir que de todas maneras, pues la independencia está ahí. La independencia de Colombia no puede verse como un macro relato porque fue la independencia de los criollos. ¿Y quién eran los criollos? Los criollos no eran más que españoles que vivían en este continente. Lo que fue Camilo Torres y todo el grupo de los que participaron ahí españoles perpetuaron la independencia para ellos. O sea que estamos hablando de una independencia de los criollos, no estamos hablando de un macro relato de la historia, porque hay que verlo de esa forma. Con una idiosincrasia colombiana que tiende a la entronización de sus héroes, la independencia de Colombia y su principal representante son el pretexto para que revisemos la obra de 4 autores contemporáneos que nos permiten escuchar una polifonía de voces en torno a un mito que parece no tocar fondo. Simón Bolívar dio para que, entre otros muchos, estos autores disímiles entre sí ahondaran sus dimensiones más humanas, lo desacralizaran, entronizaran y lo deconstruyeran y resignificaran. La primera de ellas es El general en su laberinto, escrita en 1989 por Gabriel García Márquez. Todo lo que ocurre en torno a este hombre, que marcha casi solo luego de estar secundado por miles de soldados, que dicta órdenes confusas, con una voz casi apagada por la enfermedad, luego de haber sido implacable con sus órdenes y la velocidad a la que debían cumplirse, se establece una dicotomía entre la gloria y la decadencia. Nadie quiere ver al héroe moribundo, nadie quiere ver derrumbarse al mito. Pero en ese viaje descarnado, abucheado a veces, ignorado, incluso confundido con otros miembros de su pequeño séquito, se pone en evidencia a un hombre, no a un guerrero. El recorrido continúa a la par del río Magdalena en búsqueda del Caribe, en donde deberá llegar un pasaporte que el general, como se le llama en la novela, requiere para poder salir del país. Este trámite burocrático resulta en una burla para el héroe, pues deja entrever todo el poder perdido. Su lento avance hacia la costa se ve interrumpido muchas veces por homenajes bien intencionados de quienes aún le son fieles a la causa bolivariana, junto a sobresaltos propios de atravesar pueblos rápidamente, por temor a las conspiraciones que por poco le costaron la vida en otros tiempos y que se llevan a uno de sus más grandes amigos, el mariscal Sucre. En este punto el héroe no es más que una sombra que escupe sangre y cuya voz apenas si es audible. El general puede ser cualquier persona que haya luchado durante su vida por alcanzar un sueño, el cual le pudo servir para mover sus pasos, pero al declinar se revela la magnitud del tiempo perdido, de la vida desperdiciada. García Márquez cumple 2 propósitos en esta novela. Alcanza a rozar lo histórico, adentrándonos en detalles sencillos sobre la vida del mítico libertador en un tono realista, pero también nos arroja contra la realidad inevitable del destino. La muerte terminará con nuestros sueños y propósitos, y lo que hayamos conseguido desaparecerá tras nuestro último suspiro. El país se le ha jugado a lo largo de su historia en grandes contradicciones. La primera contradicción que existió violenta, diría yo, bueno, obviamente antes hubo muchas, pero una de tantas fue la intervención importantísima de José Antonio Galán allá en los Santanderes. No olvidemos que a José Antonio Galán, cuenta la historia, los españoles violentamente arremeten contra él a través del desmembramiento y todos sus miembros son repartidos por varias plazas públicas de nuestro país solamente para el español señalar que esos hechos de rebeldía ante la corona no se podían hacer. Entonces es un primer acto violento en el que tiene el poder en ese momento el español bajo esa característica trata de
de mantenerlo. No obstante, es el primer paso hacia la independencia o dependencia o libertad, etcétera, etcétera. Fue un hecho importante que con sangre pues marcó esa historia triste que a lo largo de todos los tiempos hemos tenido. Rápidamente llego a 1810, aparecerán ahí un poco de figuras importantes que se la jugaron para dejar su huella y clandestinamente hacer reuniones para la futura emancipación. Hechos que se lograron. No obstante, no voy a mencionar un poco de esos gestores de esas reuniones que la historia patria nos lo ha enseñado. No porque en el fondo pienso yo que los reales y valiosos luchadores que hubo en la masa del pueblo, esos campesinos, esos mestizos, los negros, las negras, enfilaron todas sus fuerzas conscientes para darnos los hechos que conocemos y que la historia patria nos ha narrado. De manera que aquí hago un reconocimiento a Piar, hago un reconocimiento a Agualongo, hago un reconocimiento a José María Melo, más arriba, por allá por 1851. Hago un reconocimiento al niño Pedro Pascasio. Es decir, en este fenómeno de la historia hay muchas anécdotas importantísimos que más tarde van a dejar marcada el camino de la constitución o democracia. Y aquí toco pues dos puntos interesantes. Voy a tocar a Estanislao Zuleta cuando en su libro plantea de que no hay independencia si no hay posibilidad, y no hay independencia si no está amarrada a la independencia de los tres poderes. Venimos desde el siglo XVIII con los planteamientos de John Locke y de Montesquieu, donde dicen que el poder debe ser a raíz del legislativo, ejecutivo y judicial, pero con una característica que Estanislao Zuleta en su libro lo plantea, y la independencia de esos sectores. Entonces es la primera posición que se habla para decir, desde mi punto de vista, que la independencia no ha existido. El siglo XVIII había un profundo espíritu por algo que se llamaba la Ilustración. ¿Y qué era la Ilustración? La Ilustración era consagrar el pensamiento de la razón como una forma de conciencia, una forma de reorganizar a la sociedad. Pero antes de la Ilustración hay que ver la filosofía moderna que ya empieza a plantearse en el siglo XVI con el pensamiento del racionalismo y el empirismo, con Descartes, con Locke, con Berkeley, con Hume, con esos filósofos que ya estaban pensando en poner el concepto del individuo, de la individualidad. De ahí parte pues esta noción de razón que se materializa por un lado, filosóficamente hablando, en la Ilustración, con estos grandes pensadores, entre comillas, pues, europeos, como Montesquieu y la teoría de la justicia, Rousseau y las teorías contractualistas. Entonces, al pensarse de una forma diferente, el gobierno, como lo plantea Montesquieu, con la teoría de la justicia y la distribución del poder, porque es bien claro que en ese entonces, por esos siglos, había una absoluta monarquía, más que todo por la creencia de unas pirámides clerigales, también por la idea del feudalismo y bueno, y todo este cuento que surgió en Europa. Entonces la Ilustración vino a abrir ese panorama, a sacar del oscurantismo, entre comillas, al hombre europeo para proclamar la razón. Entonces la Ilustración también hay que verla desde dos puntos antagónicos, y es que por una parte el proceso de formular la razón como una conciencia esencial para plantearse los nuevos modelos de gobierno es muy interesante, además porque Rousseau hace la teoría contractual
que era hacer un consenso entre el pueblo y el soberano. Entonces era muy importante todas estas posturas que se daban. La Ilustración como tal empieza a materializarse en la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa no fue algo que fue en consenso, sino que fue algo extremadamente violento y sangriento, conocida también como una época del terror, como una época de la guillotina, donde estos mismos líderes, como Robespierre y todos los intelectuales de la época, perpetuaron un nuevo modelo de gobierno que al final ellos mismos caen en ese modelo. Entonces, lo que queda de toda esta revolución francesa son los derechos del hombre. Pero son los derechos del hombre, aquí hay que ser muy preciso, y es que no eran los derechos ni de las mujeres, ni de los niños, y por supuesto había esclavitud. Entonces es un panorama bastante complicado que hay. En esa misma época también había una gran mujer que proclamaba, porque las mujeres tuvieron un panorama importantísimo en la Revolución Francesa, y fue Olympia de Gauche. Olympia de Gauche, en todo este movimiento de la Revolución Francesa, proclamó porque las mujeres pudieran participar de todos estos fenómenos que se daban, y efectivamente participó del fenómeno, pero en la guillotina, que es algo terrible que sucedió. Entonces, esta herencia intelectual que viene desde Francia, esos fenómenos que se daban en Europa, fueron cruciales, absolutamente cruciales, para entender la independencia de los criollos o el neocolonialismo. La pluma de Fernando Cruz Cronfli, en La ceniza del Libertador, en 1987. La gran diferencia es que Cruz Cronfli, lejos de huir del riesgo de ficcionalizar demasiado, acertó elaborando una construcción fantástica, surrealista y simbólica. Se podría pensar que su tono poético fue un poco peligroso comparándola con la de García Márquez, quien impulsó un lenguaje casi tan realista y de costumbres que no tuvo asomos a la poesía. De todas maneras, ambas obras proponen exponer ante el lector la inexorable humanidad e ineluctable paso de la muerte para los hombres, incluidos los más fuertes. Así como la historia, la ficción también es un relato que usamos para dar interpretación de nuestra cultura. La historia toca hechos ocurridos, mientras que la ficción crea universos posibles que interpretan esa realidad. Ambos relatos, alejados en estructura, se construyen desde la imaginación. Es la narrativa la estructura fundamental de la novela histórica, y por ende, aquí el personaje excede a ese hecho histórico. El escritor crea la ficción. Fernando Cruz Cronfli crea la ficción a partir de lo no dicho por los documentos históricos sobre la vida de Bolívar, como sus sensaciones, sus penas, sus sueños incumplidos y la melancolía que produce verse experimentando el último viaje de su vida por el río Magdalena desde Honda hasta Santa Marta. Entonces llegamos a 1810. Problemas de España ya con Francia, se dan los fenómenos acá y aparece lo del florero que lo narran los libros, y se posiciona entonces esa nueva casta de personas que van a manejar económicamente, políticamente y socialmente al país. ¿Quiénes? La élite. Es esa élite que hubo ayer desde la perspectiva del español y hoy reemplazada por los criollos. De 1810 hacia adelante aparece la figura importantísima de Bolívar. Bolívar como militar, Bolívar como estratega, Bolívar como educador. Hay varias facetas de Bolívar interesantes. No se puede desconocer la gran importancia de él. Repito, no obstante, hubo resistencia hacia sus posiciones. Y nombro nuevamente a Piar y a Agualongo. Ellos se resistieron a esos ideales que Bolívar planteaba, porque estos dos personajes, Piar y Agualongo, decían sencillamente que íbamos a cambiar de dominador. Ese dominador que era el español por uno criollo, y no se equivocaron, porque analizando la historia encontramos que efectivamente el pueblo siempre ha estado sumergido a las decisiones de los que están arriba, de esa famosa élite que manejamos.
Estamos en 1819 entonces, y aparece ahí un fenómeno bien interesante, se llamó la Gran Colombia, allá en Angostura, que era el sueño bolivariano de tener una gran extensión territorial para no repetir la triste historia de la colonia enmarcada por los ingleses o enmarcada por los españoles. Ese fenómeno fue interesante. Entre 1811 y 1830 se dan hechos bien importantes. Por ejemplo, en la Constitución de 1821 se da un paso importante para la libertad de los negros en cuanto a la libertad de partos. Esa aproximación a la libertad no deja de ser importante. Obviamente la esclavitud sigue, por lo tanto en estos momentos históricos no estamos hablando de independencia, porque la esclavitud se sostiene. La esclavitud dura hasta 1851-1853, por allá con los gobiernos de está José Antonio Melo, posteriormente está Tomás Cipriano Mosquera, José Hilario López, y ahí se da un paso importante para las libertades y a la par la abolición de la esclavitud. Este es un juego netamente económico, el esclavo ya no es rentable, y al no ser rentable, por eso se le da la libertad, porque ya ese esclavo pasa bajo otra relación de producción, una relación de esclavo a siervo. Vamos a encontrar, doy un salto aquí histórico, vamos a encontrar en Colombia a comienzos del siglo XX relaciones muy complejas con el pueblo, en la porombería, la terrasguería, el derecho de pernada, el mayorazgo. Son formas como se dominó y se siguió dominando a ese otro esclavo que hoy aparentemente es disque libre, pero que, repito, tiene las formas de dominio por parte de esa élite que desde tiempos muy pretéritos nos ha manejado. No ha existido independencia, y no ha existido independencia porque las relaciones de producción siempre han estado proyectadas a dominar a esa gran masa que hasta hoy no hemos tenido la suficiente educación, carácter o dignidad para hacer de nosotros lo que realmente nosotros quisiéramos ser. El 21 de julio de 1810 se hace ya el acta como tal de la independencia, pero la independencia de los criollos, ¿sí? Que es la separación de poderes de los españoles vividos en ese continente al virreinato. Además, porque había un fenómeno tremendo que estaba sucediendo en Europa y era las conquistas napoleónicas, entonces eso le sirvió también como una profunda ayuda a estos europeos criollos vividos acá. Cuando se hace este manifiesto de la independencia, se deja por fuera prácticamente toda la construcción etnológica que había alrededor. ¿Dónde quedan los indígenas? ¿Dónde quedan los negros? ¿Dónde quedan los campesinos de la época? ¿Dónde quedan toda esta serie de personajes que habían? Pues quedan por fuera. Quedan absolutamente por fuera. Además que ni siquiera se proclamó la abolición de la esclavitud, que la abolición de la esclavitud no se proclamó porque básicamente a Europa no le convenía eso. A los que ayudaron dentro de las fuerzas bélicas o los que ayudaron a perpetuar de manera económica estas independencias criollas, no les convenía. A Inglaterra y Francia no les convenía que abolieran la esclavitud. De ahí nace una idea muy interesante, porque al tomar todas estas posturas de la Ilustración, como yo dije anteriormente, que de dos puntos antagónicos, la Ilustración postulando la razón, como ellos lo llamaron, el siglo de las luces, salir de ese oscurantismo, porque era pues interesante el punto en que ellos lo plantearon, pero también por otro lado
había otros filósofos que la hablaban ya en el siglo XX. Por ejemplo, Ernest Cassirer, con la filosofía de la Ilustración, dice que la Ilustración fue un proceso determinante para empezar a ver los fenómenos a partir de la demostración. Entonces ya no era basándose en las posturas metafísicas indemostrables, sino las posturas que se podían plantear. Paul Hazzard, por ejemplo, dice que fue un movimiento muy importante contra todas esas posturas monoteístas, ese triunfo monoteísta a partir del siglo VI. Fue una ruptura que se buscaba precisamente para ir en contra de los principios cristianos post-catolicismo, para plantearse así una idea del hombre, una idea racional, una idea de conciencia. Entonces, por ese lado vemos la Ilustración. Por el otro lado, ya los filósofos mediados del siglo XX, como Horkheimer y Adorno, con la dialéctica de la Ilustración, lo que pretenden ellos es precisamente decir, bueno, sí, se conquistó la razón, pero ¿una razón qué? Una razón instrumentalizada. A la razón, al estar instrumentalizada, pues empieza el dominio, el control, la coacción, etc. Empieza pues a utilizarse la razón como un instrumento ¿de qué? De poder. Stronderlich, que tiene un libro que llama La crítica a la razón cínica, y en esa postura que sí, la Ilustración por un lado quería promover el aprendizaje, pero por otro lado lo que hizo fue desaprender y crear un estado de cinismo y un estado de desconfianza. Lo que vemos en este momento con el panorama geopolítico actual a nivel mundial. Pero todo esto, todas estas posturas de la Ilustración y todo eso, que llevaron precisamente a que la independencia criolla siguiera los mismos movimientos eurocéntricos, sin pensar en la diversidad que había a su lado, sin pensar en el pueblo, sin pensar en las categorías cosmogónicas que había ya con los indígenas, esa relación con la naturaleza tan tremenda que habían entre ellos, sujeto, naturaleza, queda absolutamente apabullado. Entonces ahí es donde llega la idea de pensarse como latinoamericano. Nuestro tercer autor es Evelio José Rosero, con La carroza de Bolívar, escrita en el año 2012. Otra novela histórica que, mediante un entramado ficcional y simbólico, presenta al público esos documentos silenciados por la historiografía oficial y pretende así lograr que el lector se cuestione frente a lo que considera verdad. Lejos de la figura que compadecemos en los anteriores autores, Rosero consigue enfurecer al lector contra el prócer narrado, generando cuestionamientos como el continuar llamándolo libertador luego de su trasegar inhumano y mezquino en la tierra pastusa, su marcada pedofilia y la toma de decisiones arbitrarias que solo dejaron furia en los corazones de sus víctimas, según Rosero. Esta obra también propone una lectura desde la perspectiva de género. Las mujeres son una de las principales damnificadas del libertador, y su voz, que en las anteriores novelas eran de adulación hacia el héroe, en esta se unen a la voz de protesta contra la imagen oficial de la independencia colombiana. Sus personajes femeninos pervierten la imagen santificada de las mujeres, poniéndolas en el mismo nivel de los actos masculinos. ¿Cuándo el pueblo más o menos se ha aproximado a la independencia o ha tenido contactos soberanos en la historia? Uno, los sueños de la independencia de algunos fue importante, eso no se puede negar, al menos no lo niego. Las posiciones de Humboldt, de Mutis, de Caldas, no se pueden desconocer. Entonces, en el 20, esos ideales y esos sueños fueron importantes. Pero repito, se mantuvo la esclavitud, que se rompe solamente hasta 1853. O sea, en 1853 hay un hecho importantísimo que suena más o menos a independencia. No obstante, no se va a dar porque los partidos liberal y conservador nacen por allá con la muerte de Bolívar por 1830, y Colombia en la historia siempre se la jugó así, en peleas, en crisis, guerras civiles, gólgotas contra draconianos, centralistas contra federalistas, azules contra rojos,
Y desde esa época entonces no se ha sostenido un ideario de país que realmente sus banderas se enarbolen para hacer de este espacio geográfico un espacio de inclusión. Todos esos sucesos han sido reiterativos en la historia. No olviden que llegamos al siglo XX con la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, un país que todavía es eminentemente rural, que los cafeteros que eran conservadores en ese entonces, con su capital montaron las primeras industrias en el siglo XX. Y finalmente tenemos a La risa del cuervo, escrita en 1992 por Álvaro Miranda. Esta novela es un híbrido entre poema y narración. Aquí las convenciones literarias transgreden lo acostumbrado. Se estructura en 3 personajes. El primero de ellos es una cabeza, la cabeza decapitada de José Félix Rivas, tío político de Simón Bolívar, que va por un lado mientras su cuerpo va por el otro. Y esta cabeza se va mezclando con los organismos que habitan la tierra, va escuchando y presenciando los ruidos de la multitud y de la guerra, poniendo en la superficie la ambición voraz y la estupidez humana que la generan. Asimismo coincide con el universo de nuestro tercer eje, de nuestro segundo eje, el cadáver de Manuelita Sanz, la eterna enamorada del Libertador, que a pesar de su condición de muerta, el autor logra rebosar de erotismo su intervención en la novela. Finalmente, un cadáver de un delirante Van Humboldt, empeñado en describir la naturaleza americana, sacude los mosquitos que molestan su cuerpo mortecino. Este es el mundo posible propuesto por Miranda, una especie de limbo en el que la sombra de Bolívar se mueve casi imperceptiblemente. 3 citas determinantes para demostrar que el tema de Colombia ha sido el tema de tierra. Dice Alejandro Reyes Posada: el control de la tierra ha sido la fuente de acumulación de riqueza y poder de más larga duración en la historia colombiana. El reparto de tierras en encomiendas permitió a las autoridades coloniales estructurar las élites regionales. Fueron sus descendientes, los hacendados, quienes lideraron las guerras de independencia. Durante el siglo XIX, las guerras civiles y las luchas por la propiedad territorial se fundieron en un complejo proceso de fragmentación del poder en manos de caudillos regionales. Muy interesante la cita, porque nos demuestra que no hemos sido independientes. Y hay otra que el mismo autor argumenta bajo los siguientes parámetros: Colombia ofrece la imagen de un museo viviente de conflictos en el cual se encuentran representados en algunas regiones episodios superados en otras. Como el país tiene aún abierta la frontera agrícola, hay procesos activos de colonización que expulsan a los pueblos indígenas de sus territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo autor plantea, diría yo, pues hay muchas cosas que decir acá. La frase para construir. Estamos hablando de independencia. Planteo, para mí no se ha logrado. Y no la lograremos mientras no se dé esto que voy a leer acá. La relación social solo puede mantenerse cuando los adversarios respeten un marco común de reglas de comportamiento recíproco, la primera de las cuales consiste en renunciar a la destrucción del otro. En toda la historia de Colombia, su común denominador ha sido la destrucción del otro. Durante la colonia, en el siglo XIX, en el XX, y hoy sí que más. Pensamiento latinoamericano.
¿Y qué es el pensamiento latinoamericano? Algunos dirían que no, que eso no existe, que cómo puede ser posible, porque no podemos plantearnos sin la imagen europea. Pero el pensamiento latinoamericano tiene que verse desde las políticas de la liberación. Ya Enrique Dussel, Horacio González, Mario Casalla, Martí tiene un libro muy interesante que se llama Nuestra América. Todas esas posturas que se daban del pensamiento latinoamericano, de reivindicarnos nosotros dentro de la historia y no quedar simplemente lejos de ella, sino que ubicarnos en la historia. El pensamiento latinoamericano dentro de X o Y personaje, porque el pensamiento latinoamericano tiene que ser una construcción colectiva. Por eso no es nada raro que esta deuda histórica de la neocolonización, no es nada raro que los estudiantes salgan a marchar, que los indígenas salgan a marchar por sus tierras, que la clase trabajadora salga a marchar por una mejor estabilidad económica. No es nada raro que eso ocurra porque es una deuda histórica que hay. Entonces, como lo dice Baudrillard en un libro que se llama El crimen perfecto, y él dice, han asesinado la realidad. Dice, han asesinado a la realidad. Cuando dice que han asesinado la realidad es precisamente tapar, ocultar, tergiversar, transformar la historia. Y eso es lo que sucede precisamente con la celebración de la independencia, porque en realidad no es una independencia lo que se celebra, es una independencia de los criollos, es un neocolonialismo. Entonces, al asesinar la realidad, asesinamos nuestra memoria histórica, asesinamos todo lo que significa ser sujeto latinoamericano. La independencia de Colombia y la figura de Simón Bolívar pueden servirnos de pretexto para explorar nuestra literatura colombiana. En diferentes estructuras como estas 4 obras, ¿no? Profundamente poética, otra realista, otra contestataria y otra histórica. Y de esta manera ahondarnos en el mundo de la literatura para llegar así a la historia de Colombia. A la gran polarización que existe hoy. Mientras que no se ve la última frase que aquí leí, que es el respeto al otro, mientras eso no lo encontremos, tendremos semilla vitalicia para en todo momento estar en confrontación. Y tristemente entonces ratificar que estos temas de fiestas patrias han sido solamente eso, una celebración, pero que en el fondo, a ella nunca nos hemos acercado. Entonces hay que pensarnos a partir de sujetos latinoamericanos. Esa es la gran apuesta de la filosofía, es la gran apuesta de la historia, es la gran apuesta precisamente de pensarnos a nosotros, liberándonos de todas esas lógicas de la economía, porque al fin y al cabo la economía está impuesta por Europa y por Estados Unidos. No tenemos como colombianos, ni siquiera como latinoamericanos, tenemos una economía propia, no tenemos unas políticas propias de educación, no tenemos una idea de investigación, y todo esto es terrible porque es lo que heredamos nosotros, tristemente, de esta colonización, de esta llamada neocolonización, de esta independencia de los criollos, porque eso fue una independencia de los criollos, esa deuda histórica que todavía hay. Ese es el trabajo del docente. El trabajo del docente es precisamente mostrar la historia, abrir el abanico de toda la historia y tener una conciencia crítica, y eso es precisamente lo que es el pensamiento latinoamericano.